Quiero rápidamente entrar a lo que es la palabra. Quiero hoy enseñar y quiero ir rápidamente al libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Una de las cosas, puede sentarse, siéntese. Una de las cosas que me llama y me atrae mucho de la escritura es que vemos cómo Jesús se manifestaba mientras caminaba por la tierra. Vemos las manifestaciones. Hablar de milagros es hablar de Jesús. Esto es una casa que predica a Jesús, que predica el reino y que predica lo que es nuestro Padre. Y me llama la atención porque una de las cosas que me atrae, que me cautiva de la escritura, es cómo Jesús operaba y cómo Jesús manifestaba su asignación aquí en la tierra. Y hoy esto no se llama una noche de avivamiento y milagros porque un hombre por capricho así quiso. No, es porque hay un hombre en la casa que es dirigido y que recibe instrucciones de las dimensiones del reino. Y cuando el Padre da estas instrucciones, pues yo las suelto porque algo Él va a hacer. No depende de mí. Jesús, me encanta lo que la escritura nos enseña. Y hoy yo quiero hablarte porque hoy hemos titulado lo que es una noche de milagros. Toca al que está a tu lado y dile al que está a tu lado: este es tu momento para el milagro. Dile: esto es un buen momento para un milagro. Y dile: a lo mejor no lo necesitas, pero si te lo entregan más adelante o mañana o la semana que viene, podrás necesitarlo. Y si ya lo tienes, pues lo tenemos. Y entonces yo creo que debemos de entender lo que el Espíritu quiere hacer. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Vamos a estar considerando una historia que todos hemos leído, que todos hemos escuchado, que nos los han predicado varias veces, que tal vez yo le he predicado también aquí en la casa. Y hoy vamos a ver, porque cada vez que lees la Biblia hay unos principios nuevos y una revelación que el Padre nos da. Amén. Estamos listos. Marcos 10, del 46 al 52. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dices: entonces vinieron, mejor dicho, a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Diga conmigo: mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Cierra tu Biblia. Quiero ser breve, quiero ministrar hoy. Yo creo que algo poderoso se va a desatar. Qué interesante, ¿verdad? Historia en muchas de las que podemos poder escuchar a través de la historia de la Biblia. Hay tantas historias que Jesús, tantas cosas, tantas manifestaciones, tanta enseñanza, tantas cosas que verdaderamente uno dice: no puedo creer lo que haya sucedido esto, pero vemos lo sobrenatural y vemos cómo Jesús operó en su asignación de una manera tan obediente dentro del territorio en la cual usted se encuentra hoy, en lo que es el globo terrestre, porque caminó en la tierra Jesús. Y esas cosas que Jesús hacía era manifestando algo diferente. Y yo quiero hablar hoy, ¿verdad?, de lo que es milagro. Como bien dije, hablar de milagro es hablar de Jesús. Todo está relacionado una cosa con la otra. Jesús. Pero a mí me llama la atención porque para poder entender lo que Jesús hacía o cómo Jesús operaba, tenemos que entender una cosa muy importante. Y lo que Jesús vino a hacer era conectar algo con la tierra para que la tierra pudiera ver algo que nunca había visto. Lo voy a volver a decir. Jesús vino a conectar algo. Te lo voy a decir de una manera diferente para que lo entiendas. Jesús vino a manifestar algo que la tierra no conocía, para que pudieran ver las cosas extraordinarias que hay en esas dimensiones. Y cuando tú hablas de milagro y cuando tú hablas de la asignación de Jesús, tenemos que entender
que es una de las cosas que vino a traer fue el cielo a la tierra. Diga conmigo, el cielo a la tierra. No, pero si usted me motiva a predicar, yo predico. Amén. Yo quiero combinar la enseñanza con la prédica. Amén. Y a lo mejor estamos acostumbrados a ver al apóstol que es colérico, como digo yo, eléctrico, pero también debo enseñar. Y una de las cosas, vuelvo y repito, que Jesús vino a manifestar era el cielo con la tierra. Jesús, lo más que le llamaba la atención a Jesús no era hacer fama. Lo más que le llamaba la atención a Jesús era manifestar la asignación por la cual se le fue entregada. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, queriendo decir que no se trataba de él, sino que se trataba de su Padre. Jesús vino a manifestar algo que nadie veía. Eso no se había visto. Cosas que Jesús estaba haciendo, el sistema religioso no lo veía. Nunca lo había experimentado. Pero ahora vino Jesús porque vino a conectar las cosas que están sucediendo en el cielo con la tierra. Alguien no me está entendiendo. Pero para tú poder entender eso, tienes que saber qué es lo que está sucediendo en el cielo. Cuál es la dimensión que Jesús vino a desatar. Qué es lo que hay en esa dimensión. Qué es lo que los principios que esa dimensión nos quiere dar. Porque no es algo para tú entrar en incredulidad. Es algo que el Padre nos los entregó. Y para habernos los entregado, primero tuvo que abrir los cielos. Porque si los cielos no se abrían, entonces tú no te podías mover en dimensiones del cielo. Yo quiero que habrá alguien que esté interesado aquí. Yo vengo a decirle a alguien que tu diagnóstico va a cambiar. Yo vengo a decirle a alguien que si tú encuentras lo que yo te estoy diciendo, si se te revela lo que yo estoy diciendo, algo poderoso va a suceder. Tú no vas a salir como entraste. Alguien va a salir aquí que va a dar testimonio más adelante. Habrá alguien aquí. Y me llama la atención esto poderoso, porque yo estaba hoy y me encontraba y diciéndole al Padre: Padre, ¿de qué tú quieres que predique hoy? Hay tantas prédicas por 10 años predicando, imagínate. Un poquito más, pero pastoreando 10 años. A veces decimos: ya he predicado toda la Biblia. Le han pasado predicadores. Y a veces decimos: he predicado prácticamente toda la Biblia. ¿De qué tú quieres que predique? Pero qué interesante cuando el Padre te sorprende y te da nuevos principios, fundamentos y revelación de algo que tal vez tú has predicado por montones de veces. Y yo quiero hoy que tú no te relaciones solamente con el milagro, sino yo quiero conectarte con el Dios de los milagros. Amén. ¿Por qué? Porque si te relacionas y te enamoras del milagro y no ves el milagro, sales decepcionado. Pero si se te revela el Dios de los milagros, no importa que lo recibas o no lo recibas, tú sales de una manera diferente. Entonces yo vengo a decirte: tú no necesitas un milagro primeramente. Tú lo que necesitas es al Padre de los milagros. Alguien, denle un aplauso si se lo quiere dar. Entonces yo vengo a darte un principio sumamente importante. Diga conmigo: importante. Déjame arreglar esto aquí porque quiero llevarte. Y dice la Escritura, a mí la Escritura me enseña y he aprendido, escuche bien, y yo quiero que usted aprenda. Ya mismo me voy por la zona del expreso, voy a ir suave, zona escolar y después zona expreso. Pero yo quiero que usted salga de aquí completamente dimensionado. Amén. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, mi intención en haber titulado esta noche Noche de Milagro no es que usted se enamore de un milagro solamente, sino que usted verdaderamente salga con el Dios de los milagros. Amén. Entonces mire esto, diga conmigo: el cielo en la tierra. Jesús vino a manifestar el cielo en la tierra. Bájame esto, hijo, por favor, me voy a bajar. Jesús vino a manifestar el cielo en la tierra. Diga conmigo: cielo en la tierra. Lo que usted conoce por cielo hoy en día, lo natural, no es el cielo que yo te estoy hablando, en lo sobrenatural. Cuando hablamos del cielo en la tierra, son las dimensiones de lo que está sucediendo en el reino del Padre aquí en la tierra. En pocas palabras, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Jesucristo vino a desatar aquí en la tierra, para que la gente vea que hay algo más poderoso, que el mundo natural es tan real como el mundo visible que usted ve ahora. Entonces, el cielo en la tierra tiene que ver con algo muy importante. Y yo quiero empezarte a decir, para que usted aprenda y anote,
que no somos influencia activa en la tierra. Escucha esto. Somos influencia activa en la tierra, no una iglesia escondida esperando a partir. Nosotros no somos una iglesia escondida esperando a partir. Escuche, porque la iglesia no se esconde. No fuimos hechos para el cielo. Escuche bien, fuimos hechos para la tierra. Aquí me van a volar la cabeza un montón. El Padre siempre ha querido vivir con los hombres, no que nosotros vivamos con Él. Dos o tres religiosos aquí que no me entienden. Entonces el final no es el hombre en el cielo, el final es el cielo en la tierra. ¿El cielo qué? En la tierra. Tú y yo estamos aquí para transformar este mundo, no para huir de él, porque tenemos una asignación. Aleluya. Mientras la iglesia tenga una mentalidad de escape y no una mentalidad de asignación, no va a poder manifestar el cielo en la tierra. No vamos a poder ver los milagros, no vamos a poder ver las liberaciones, no vamos a poder ver a aquel hermano, aquel amigo, aquel hijo que salga de las drogas, que salga del vicio, que salga de las malas actitudes. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es escaparnos y no estamos buscando a manifestar el cielo en la tierra, que fue lo que vino a hacer Jesús. Diga conmigo, el cielo en la tierra. Y qué maravilloso es. Y como tema le puse el cielo en la tierra, porque la intención original del Padre es esa. La intención que original del Padre es esa. Diga conmigo, esa es la intención original. Como tema central, no fuimos creados para huir al cielo, sino para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Para manifestar qué? Diga conmigo, para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero para eso se necesita algo muy importante. La intención ¿de quién? Del Padre. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la intención original del Padre? Habitar con el hombre en la tierra. ¿Habitar con quién? Con el hombre en la tierra. Diga conmigo, habitar con el hombre en la tierra. Qué maravilloso es nuestro Padre, ¿verdad que sí? ¿Habitar con quién? Con el hombre en la tierra. Y para eso tenemos que entender el diseño del Edén. En Génesis capítulo 3, verso 8, dice: y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Diga conmigo, al aire del día. Y yo aprendí, lo escribí ahí, que el Edén no era un lugar espiritual. Diga conmigo, no era un lugar espiritual. Era un lugar terrenal donde Dios habitaba con el hombre. Donde Dios habitaba con quién? En el hombre. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido caminar con el hombre, no que el hombre escape al cielo. Jesús caminaba con el Padre. No es lo mismo, escuche bien, y yo quiero que usted pueda entender, porque para tener autoridad sobre aquella toda atadura y sobre aquello que está gobernando los territorios, tenemos que entender esto: que el propósito del Padre siempre ha sido que caminar con quién, con el hombre, no que el hombre escape al cielo. El Padre Dios no creó al hombre en el cielo. Usted no fue creado en el cielo, sino en la tierra. Y eso ya nos revela a usted y a mí lo que es el diseño. Fuimos creados de la materia de la tierra para manifestar la asignación, el propósito de nosotros aquí en la tierra. Pero si no tenemos algo que es muy importantísimo, entonces no sabemos para qué estamos, en qué asignación estamos. Tenemos que manifestar ¿qué? Gobierno. Tenemos que manifestar que, y a lo mejor usted dirá, pero esto lo hemos predicado muchas veces. Yo le invito a que usted vaya a los 66 libros de la Escritura. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso si usted lee el índice antes, todo el tiempo terminas el año y cuando vuelve y empieza te vas a encontrar con lo mismo. Pero hay revelaciones que el Padre nos entrega, porque el Padre quiere que nosotros operemos de una manera firme, una manera decisiva. Nuestro modelo es Jesús. Jesús nos dice, escuche bien, cosas mayores que las que yo hice, ustedes las harán en mi nombre. La Escritura dice, porque todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él las dará.
O sea que no hay absolutamente nada que pueda detener a aquellos o a aquellas que verdaderamente quieran manifestar el cielo en la tierra. Pero ¿cómo puedo manifestar gloria? ¿Cómo puedo manifestar poder? ¿Cómo puedo manifestar liberación si yo no sé en qué ámbito estoy operando? Jesús reconocía, sabía en qué ámbito operaba. ¿Alguien está aquí? ¿Qué era lo que a él lo apoyaba, lo respaldaba? Hello, esto es algo bien importante. Entonces, que nuestro Padre no nos creó para qué, para irnos. Diga conmigo, no nos creó para irnos, sino para gobernar. Diga conmigo, para gobernar. O sea, entonces la iglesia, su propósito no es escapar, es gobernar. Hello, ¿es qué? Es gobernar. Génesis 1:28, que dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y subyugadla. Escuche bien. Y sobre todas las cosas señoread. Entonces el primer mandato, ojo a esto, el primer mandato no fue adorar desde el cielo, sino gobernar la tierra. El primer mandato no fue adorar desde el cielo, sino que gobernar la tierra. Pero, diga conmigo, pero hay quienes adoran pero no saben gobernar. Hay quienes adoran pero no saben qué gobernar. El hombre fue creado como imagen de Dios. ¿Para qué? Para gobernar con carácter, justicia y autoridad. Y un verdadero adorador debe de tener estas tres características. Número 1, carácter. Número 2, justicia. Y número 3, autoridad. Eso es un adorador en espíritu y en verdad. Aquel adorador que tiene estas tres características. Porque hay gente que adora pero no tiene carácter. Hay gente que adora pero no tiene justicia. Hay gente que adora pero no tiene autoridad. Y por más que adora, el milagro no se va a manifestar. Pero cuando tú tienes estas tres características, Dios mío, yo tengo ganas de predicar. Ahora sí que me dieron ganas de predicar. Cuando tú tienes estas tres características, que tienes carácter, el milagro empieza a manifestarse. Las liberaciones empiezan a manifestarse. El demonio, el infierno empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque entró alguien que tiene tres características y se está moviendo en espíritu y en verdad. ¿Y sabe una cosa? Los demonios identifican. El territorio identifica. Hello. Por eso es que en un momento dado habían una gente haciendo lo mismo que hacían los discípulos y hacía Jesucristo. Y en un momento dado un demonio se paró y dijo: bueno, a fulano y a fulano los conozco, yo los conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Yo conozco a Johanna, yo conozco al apóstol, conozco a fulano. Pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces, ¿cómo el demonio los reconoció? Entonces tenemos que entender que tenemos que tener unas características. Que yo no adoro por adorar. Yo adoro porque mientras yo adoro, mi carácter se está formando. Yo adoro porque mientras yo adoro, yo voy a aprender a tener justicia. Yo adoro porque mientras yo adoro, yo voy a aprender a tener autoridad. Por eso decía, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. La verdad es justicia. La verdad da carácter. Y la verdad, escucha bien, tiene autoridad. Pero no hemos entendido. Entonces queremos estar entretenidos dentro de las iglesias. Que me prediquen un mensaje, que me tire los pelos, que me jale que me saque pero ¿qué vas a hacer después que se te bajen las secreciones? ¿Qué vas a hacer después que se te revuelque el pelo? Si no has entendido en la manifestación que el Padre quiere que tú te manifiestes. ¿Por qué sales de la iglesia y cuando sales de la iglesia te encuentras con el mismo familiar postrado allí? No, alguien me tiene que estar. ¿Por qué sales de la iglesia y cuando sales de la iglesia te encuentras con tu hijo todavía sumergido donde no tiene que sumergirse? Algo está sucediendo. Yo no vengo a echarle la culpa a nadie. El problema de todo esto aquí es que a veces queremos que nos pongan la mano, el milagro se desate, pero hay algo que yo tengo que desprender de mí para que ese milagro se lleve a cabo. ¿Quién está aquí? Denle un aplauso fuerte a papá, por favor. Entonces, ¿cuál es la meta final? La meta final no es el cielo, mis hijos. Sáquense en eso de la cabeza. Sino el cielo en la tierra. ¿El cielo qué? En la tierra. Si la iglesia en general
entendiera esto y manifestara lo que hay en el cielo, en la tierra, el mundo sería diferente. Aprenderíamos a perdonar. Ay, Dios mío. Aprenderíamos a tener paciencia. Aprenderíamos a amar de verdad. ¿Por qué? Porque yo vine a manifestar ¿qué? Cielo en la tierra. Nos sujetaríamos mucho más a aquellos que nos dirigen. Mire, Apocalipsis revela el final de ¿qué? Del propósito. Apocalipsis 21:3. Mire cómo dice: y oí una gran voz. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Juan, al que se le reveló el libro de la revelación, los 22 capítulos. Juan está diciendo: yo oí una gran voz del cielo que decía, oiga esto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Con quién? Con los hombres. No dice los hombres subían a Dios, sino Dios descendía a los hombres. Entonces esto me enseña que la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra, no al revés. No, yo sabía que aquí no iban a dar dos o tres no iban a. No, el cielo no es escapismo, pero la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Oye esto, Dios no cambia su plan. El cielo se fusiona con la tierra como en el Edén. ¿Cómo el qué? En el Edén. Queremos milagros, vamos a manifestar cielo. Queremos milagros, por eso decía el apóstol: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Por eso es que hay gente que no pueden perdonar. Por eso es que hay gente, y por eso es que hay tanto, perdonen, lo voy a decir, tanto bochinche dentro del cuerpo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido esto. Cuando yo entiendo cielo, yo entiendo que yo te necesito. Cuando yo entiendo cielo, yo entiendo que tú no eres mi competencia. Cuando yo entiendo cielo, yo entiendo, aleluya, que yo no te tengo que envidiar nada. Cuando yo entiendo cielo, yo entiendo que tú eres un complemento, que sin ti yo no puedo hacer nada y tú sin mí no podemos hacer nada. Es ahí cuando el ministro no entiende esto, se cree más grande que toda la congregación. Hello. Porque aquí yo estoy en el aire. No, yo soy el ungido, yo soy el... Hello. Y el ministro no sabe que aquí hay gente sentada que portan una unción más grande tal vez, y que hay milagros dentro de cada uno de ellos que están esperando entender esto. Si se lo va a dar, de eso es lo bueno, porque están como serios. Entonces el error del escape, escuche esto, el error de qué, del evangelio de escape, la falsa mentalidad de huida, es una falsa mentalidad. Juan 7:15, no te ruego que los quite, ¿qué dice? Del mundo, sino que los guarde del mal. Jesús oró específicamente para que no fuéramos ¿qué? Quitados del mundo. Entonces esto me enseña que el enfoque del reino es transformación, no evacuación. ¿No qué? Evacuación. Es que transformación. Por eso es que aquí hay un miércoles de formación. Porque los miércoles de formación es cuando nosotros somos formados. Por eso es que cuando yo me siento ahí y hay un predicador y tal vez yo no entiendo algo que dijo, yo no empiezo a crear argumentos en mi mente. Yo le pido al Espíritu que me lo haga, alguien está aquí, que me lo haga discernir, porque lo que viene del Espíritu, el Espíritu da testimonio de él. Entonces yo me cansé, el Espíritu me decía, yo me cansé de una iglesia que tiene un poder que no conoce. Hello. Que tiene una autoridad que no usa, que no utiliza, que tiene un derecho, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque quiero lo que se me parece y no lo que me conviene. Entonces no estamos para lo que se me parece. El Padre sabe lo que a mí me conviene, no lo que yo quiero, sino lo que Él sabe que me conviene. Por eso Jesús hacía unos milagros increíbles. Ahora dígame usted, si Jesús el día que vino, escupió en la tierra, cogió fango a través de la saliva, Él no podía ponerle la mano nada más y decirle, sé sano. Pero ¿por qué hizo semejante cosa?
¿Por qué tuvo que escupir en la tierra, hacer lodo y coger a aquel ciego? Jesús era sabio, demasiado sabio, súper inteligente. Diga conmigo, número uno, porque era ciego. Porque si llega a tener vista, no me toque con esa. Pero Jesús, ¿qué hizo? Algo inusual. Algo que verdaderamente para los ojos naturales no era común. No tenía sentido. ¿Por qué? Si tienes el poder. Lo que sucede es que Jesús estaba conectando un principio con otro. Pregúnteme y se lo revelo. Jesús dijo, bueno, del polvo saliste y hacia el polvo volverás. Te voy a conectar con la materia en la cual tú fuiste formado. Alguien no está aquí, alguien no. Dile al que está a tu lado, por eso es que no podemos darnos golpes en el pecho, porque del polvo salimos y hacia el polvo vamos. Aquí el grande Jesucristo, aquí es donde a quien verdaderamente tenemos que manifestar para que el cielo haga lo que hace. Y cuando usted sabe que el grande es Él, usted no tiene que tener un ego levantado. Usted simplemente sabe y reconoce que Él lo va a hacer. Que no importa lo que estés pidiendo, Él lo va a hacer. Que no importa la noticia que venga, lo voy a cambiar. Él ya lo hizo. No habrá alguien aquí que levante una demanda. Que no importa el diagnóstico, ya mi papá lo hizo. Y el Padre quiere una generación que crea. Una generación que no sea incrédula. Una generación que aunque vea lo que vea, aunque yo vea $19 en mi finanza, yo sé a quién he creído. Aunque yo vea un centavo en mi finanza, yo sé en quién he creído. Aunque el doctor haya dicho el diagnóstico, la ciencia es la ciencia, pero mi papá es mi papá. Y primero que la ciencia está mi papá. Y cuando mi papá habló de su hijo. Y como su hijo, aleluya, habló porque mi papá le dio autoridad, yo vivo por lo que dijo su hijo. Denle un aplauso fuerte. Entonces Jesús oró específicamente para que no fuéramos quitados del mundo. Entonces el enfoque del reino es transformación, no que evacuación, irnos huyendo. Muchos predican un cielo como escape, pero el reino predica cielo como dimensión, influencia y gobierno aquí. ¿Y gobierno qué? Aquí, diga conmigo, gobierno aquí. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Se ha preguntado cuál es nuestra misión? Establecer el reino ¿a dónde? En la tierra. Mire, Jesús no tuvo ninguna otra asignación. Jesús vino a cumplir la asignación al pie de la letra. Cuando usted cumple la asignación al pie de la letra, el cielo, las dimensiones del cielo y del reino lo respaldan. Pero hay que aprender a callar cuando se tiene que callar y hablar cuando se tiene que hablar. Jesús sabía hacer silencio, pero también sabía cuándo tenía que hablar. Jesús a mí me enamoró. Y cada vez que leo la escritura, me enamoro más. Jesús tenía algo que decía: no se lo cuentes a nadie, no se lo digas a nadie, vete y no digas nada, preséntate a los sacerdotes. Este hombre Bartimeo, se creía que me iba a desconectar, ¿verdad? Este hombre Bartimeo era un hombre que estaba en un lugar donde no solamente él estaba solo, sino que habían otros. Pero entre todos los que habían, el único que la Biblia registra que tenía un impedimento era él. Por eso yo vengo a decirle a alguien que porque tú veas a aquel brincando, saltando, adorando, tomando micrófono, habrá alguien. Escuche bien, el único que tenía un impedimento era Bartimeo. Los demás sabían que Jesucristo venía, pero Bartimeo lo identificó. Diga conmigo, lo identificó. Él no tenía vista, pero tenía oído. Habrá alguien que esté aquí escuchando. Dile al que está a tu lado: escucha, 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 porque el mismo Jesús que caminaba allí por Jericó, donde estaban aquellas multitudes, pero solamente uno que no veía supo la presencia de Jesús, es el mismo Jesús que está aquí caminando hoy. Habrán 3, habrán 4. Una de las cosas que me llama la atención de Bartimeo para manifestar Jesús nunca iba a un
sitio de casualidad. Él siempre iba a un sitio por intención. ¿Usted cree que ya el maestro no sabía que se iba a encontrar con ese ciego? Lo primero que hace es que no se queda pasivo. Abre la boca porque era ciego, pero hablaba. Y empezó a adorarle. Hello. Empezó a marcar un principio como casi nunca nadie lo llamaba. Lo segundo que hizo Bartimeo fue que se despojó. Diga conmigo, se despojó de la capa que le queda. Brinca y se despoja. Hay gente que tienen que despojarse porque hay gente que caminan en Jesús pero no se han despojado de muchas cosas. Hello. Entonces, lo próximo que hace él es que no se queda en ese lugar. Aunque fue que tratado de callarlo, porque lo trataron de callar. Había multitudes de gente que le decían: mira, cállate, que molesta. ¿Cuántos procesos y problemas no vienen a nuestra vida que nos quieren callar la boca? ¿Cuántos procesos que vienen a nuestra vida que muchas veces no es la misma adoración del domingo, del miércoles, que la del viernes? ¿Por qué? Porque me acabo de enterar de algo que me desconectó. Por eso es que yo le digo a la gente que la adoración no es emoción. La adoración es un carácter. Yo no negocio para nada mi adoración por nada en el mundo. A mí no me importa, aleluya, lo que venga. A mí no me importa el proceso que venga. A mí no me importa lo que yo reciba, el ataque que yo reciba. Yo como quiera voy a adorar. Eso es lo fuerte. Entonces Bartimeo, gracias, hijo, por tu servicio. Algún día te serviré yo a ti también. Entonces Bartimeo no se queda ahí. Grita aunque lo manden a callar. Y sigue gritando aunque lo querían mandar a callar. Y yo vengo a decirle a alguien aquí hoy que el Espíritu está hablando con él o con ella. Sigue gritando aunque el proceso te quiera mandar a callar. Sigue adorando aunque el proceso duela. No, alguien está aquí porque tú no sabes cuál es el poder de la adoración. La adoración tiene un poder, escucha bien, que no tiene que ver con este mundo, tiene que ver con los cielos. Diga conmigo, tiene que ver con el cielo. Y cuando un adorador adora, el cielo se manifiesta de una manera sobrenatural y empiezan a cambiar cosas. Yo no sé, habrá alguien, aquel que tenía ganas, aquel hijo que tenía ganas de irse al mundo, empieza a traer, aleluya, y a decirle a mamá y a papá: quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un adorador, hay una adoración que activó el deseo de ese joven, que activó el deseo de esa esposa, que activó el deseo de ese esposo. Jesús vino a manifestar. ¿Sabe una cosa? Que una de las cosas que Jesús decía: arrepentido. Juan lo dijo primero, pero Jesús también lo dijo. Arrepentido porque el reino de los cielos ¿a qué? Ha llegado. Hello. La palabra arrepentido tiene que ver con una palabra que se llama metanoia. Metanoia tiene que ver con un significado de cambio de mentalidad. Hay gente que se arrepienten pero no cambian de mentalidad. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es el típico arrepentimiento natural que tú y yo conocemos, pero no conocemos el verdadero, que es aquel que tiene un cambio de mentalidad. Hello. Por eso es que yo digo que hay gente que se convierten pero no se arrepienten, porque no conocen lo que es la naturaleza divina, lo sobrenatural del cielo, para revelarnos a nosotros quién verdaderamente somos. Y siempre lo digo en todas las prédicas. ¿Qué decía Pedro? Renovaos vuestros, Pablo, renovaos vuestros. ¿Para qué? ¿Para qué quiere un arrepentimiento? ¿Para qué quiere un cambio de mentalidad? Entonces, cambio de mentalidad tiene que ver con desaprender para volver a aprender de nuevo. Pero qué difícil se nos hace poder soltar, botar, extirpar de nosotros lo que es la cultura enseñada o lo que nos enseñó el sistema. Luchamos con eso, peleamos, pero es que esto no fue lo que nos enseñaron. Hello. Y esto es lo que yo quiero hoy que usted aprenda. Tenemos gobierno, tenemos autoridad. Hello.
Y somos un pueblo con identidad de hijos. Porque tenemos un Padre en el cielo que nos respalda. Porque la Escritura dice que cuando tú entres en tu cámara secreta, dice que cierren la puerta, y cerrada la puerta, el Padre que ve, dice el Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Cuando tú sabes el precio que has pagado en secreto, tú no tienes que tener miedo de pararte frente a un auditorio, porque tú sabes verdaderamente de que el Espíritu Santo y el Padre te va a respaldar. Entonces yo quiero que sea Jesús el centro de ustedes, no un milagro. Porque hay gente que reciben el milagro pero se olvidan de Jesús. Dice que 10 fueron sanados y uno solo viró. O sea que uno solo de los 10 leprosos fue el que se interesó del Dios de los milagros. Usted sabe la cantidad de gente en mi trayectoria de 21 años. En el tiempo que llevo predicando, la gente que han recibido milagros y hoy no están aquí. Porque vinieron detrás de un milagro y se olvidaron del Dios que le dio el milagro. ¿Dónde están los otros 9? Decía Jesús, ¿dónde están? Solamente uno viró. Y Jesús le dijo, vete, preséntate ante los sacerdotes. Porque en aquel tiempo el leproso tenía que estar lejos de la sociedad. Y para ellos poderse unir a la sociedad, los que le daban la autoridad a los sacerdotes, tenían que presentarle, estoy sano, mira. Y ellos le daban la autoridad para unirse. Jesús le dijo, porque Jesús seguía la regla, vete y preséntate. Pero hizo una pregunta, ¿dónde están los otros 9? Yo siempre digo algo. Hay milagros que el Padre te da, que yo digo, ahí me quedo hasta mi último suspiro. Un milagro con tanto anhelo, un milagro con tanto deseo que mi Padre me lo dio. No importa las luchas que vengan en esa casa. Además, los pastores, los apóstoles me pueden votar y no me voy, porque aquí fue que me dieron el milagro. Pero hoy en día, ¿qué hacemos detrás de los milagros? Le podemos hacer una campaña en el Choliseo que diga palabra de Dios y nadie viene. Pero ponemos noche de milagro y se llena. Entonces yo quiero que te enamores. Van a haber milagros. Pero luego que recibas el milagro, ¿qué vas a hacer con el que te entregó el milagro? ¿Qué vas a hacer con el que te entregó el milagro? Porque dice que Bartimeo le seguía. Bartimeo soltó, dejó el lugar que mendigaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no conoces lo que es el cielo en la tierra, tú te quedas mendigando. Tú no sabes quién eres, tú no sabes a dónde va, ni de dónde viene, ni hacia dónde va. ¿Por qué? Porque no se te revela gobierno, no se te revela autoridad. Y como no se te ha revelado eso, ¿cómo tú vas a vivir? Vas a vivir como un mendigo. ¿Qué le dijeron los hombres de Dios al cojo de la hermosura? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. Y le dijeron, mírame, mírame, porque tu problema está en la mirada, mijito. Estás mirando tú qué, tu impedimento. Mírame, levántate. Y lo que me llama la atención, porque hoy como en Noche de Milagro tengo que hablar de lo que sucedió. Lo que me llama la atención es que dice que ese hombre, luego que se para, se le endereza la pierna, entró al templo a adorar. Que en realidad su intención no era mendigar, era adorar. Pero el sistema religioso nunca se dio cuenta de eso. ¿Sabes cuánta gente hay en los puntos de droga que tienen llamado evangelístico? ¿Sabes cuánta gente hay en los puntos de droga que son profetas y el infierno teme que se levanten de ahí? Pero si hay una iglesia que lo que se quiere es escapar, nunca los vamos a rescatar. ¿Cómo vamos a rescatarlo si lo que queremos es escapar? Escaparnos para el cielo, escaparnos para el cielo. Nos vamos para el cielo. Mira, y esto es una gran verdad. Nosotros no somos los que vamos. Jesucristo es el que viene. Y viene pronto. Ya está a las puertas. Pero te tengo una noticia, pregúnteme cuál. Estás a tiempo todavía. Sí, porque yo no voy con el argumento de eso, se te está haciendo tarde.
El tiempo de Dios es perfecto. Porque eso es como un argumento de meter miedo. Pero no esperes mucho. Hello, porque es bien importante eso. No me están entendiendo. Jesús manifestó cielo tan poderoso que no tenía que abrir ni tan siquiera decir una palabra, que los milagros se manifestaban. Los milagros se manifestaban. La gente con solamente tocar su talento, con tocar su manto, se sanaban. Ay, Dios mío. La gente con solamente decir, hazlo, aún de la distancia. Si tú lo declaras, mi criado va a estar sano. Yo soy hombre de autoridad. Le digo a aquel, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Dilo, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y Jesús se levantó y dijo, wow, yo no he visto ni aún en Israel un hombre con tanta fe como este centurión. Entonces qué triste es que los de afuera identifiquen lo que porta la iglesia y la iglesia no identifica lo que ella porta. El infierno identifica el poder que tiene la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Es un espectáculo. Diga conmigo, un espectáculo. El Netflix del infierno es la iglesia. Diga, esta no. ¿Sabe por qué? Porque se sientan a ver el espectáculo. Aquel bochinchando de este bochinchando aquel peleando con este peleando con este con aquel, envidiándose a este. Diga, aquí no. Jesús le enseñó a sus discípulos: el que quiera ser mayor de ustedes, escuche bien, sírvale al más pequeño. ¿Quieres ser mayor? Sirve. Simple y sencillo. Porque en el cielo y en el reino solo sirven los que sirven. ¿Quieres ser mayor? Sirve. Ahora mismo todo lo que estoy haciendo es sirviéndole a ustedes. Yo trabajo para ustedes. Yo ahora me voy de aquí para mi casa para preparar el segundo mensaje o la segunda o la tercera serie, para cuando yo venga aquí poderle servir esa palabra a ustedes. Trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque es una asignación la que yo tengo. Diga conmigo, es una asignación. Dígalo conmigo, una asignación. Jesús fue el modelo. Diga conmigo, Jesús fue el modelo. Es y será siendo el modelo, seguirá siendo el modelo. Entonces Jesús fue el modelo del cielo en la tierra. Él trajo el reino, no un pasaporte al cielo. Sí, pues la gente, un pasaporte al cielo. Como siempre digo, quieren ir para el cielo, pero no se quieren morir. ¿Tú sabes dónde yo me entero de que yo no me quiero ir para el cielo? Porque a mí me da cualquier dolorcito y yo, ay, Padre, todavía no me quiero ir para el cielo. Si es que el cielo no es un lugar de escape. Mateo 4:17 dice: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no trajo religión ni teoría. Trajo una dimensión celestial que transformaba las ciudades. En pocas palabras, Él mostró cómo se ve el cielo aquí. Amor, servicio, sanidad, compasión, autoridad, justicia y gloria. Y es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Cómo yo voy a manifestar cielo si tengo algo en contra de aquel que tiene que ver con el cielo? Es que están aquí. Entonces, mire, somos embajadores de reino. Son las 8:59. Quiero orar por milagro. Somos embajadores, diga conmigo, embajadores de reino. Hijos, sepan bien esto: la iglesia, nosotros, es la embajada de ¿quién? De reino. Mire como dice Mateo, esto no es mi capricho. Mateo capítulo 5 del verso al 13 al 14, lo lee bien allá. Dice: vosotros sois la luz del mundo, soy la sal. Segunda de Corintios 5:20, somos embajadores. Eso lo dice la palabra, que somos embajadores de ¿qué? Y esto significa que los hijos de Dios somos enviados con una autoridad espiritual para llevar el mensaje del evangelio de ¿quién? De reino. O sea, esto me enseña que debemos tú y yo actuar como representante del carácter de Cristo y reconciliar al mundo ¿con quién? Con el Padre. ¿Cómo voy a reconciliar al mundo con un Padre que yo todavía no conozco?
El mundo conoce a un Dios, pero no conoce a ese Dios como Padre. Porque para ellos decirle Padre es quitarlo de Dios. Mi Dios, el Dios que tú le sirves, nadie le puede quitar su lugar. Y qué bueno es que ahora se me reveló como Padre. Y es mi Padre y es tu Padre. Diga conmigo, es mi Padre y es tu Padre. Dios mío, esto está bueno, pero mira esto. Escucha, escucha. Mire, un embajador es una persona que representa oficialmente a un país, ¿sí o no? Una organización o un reino. Una organización o un ¿qué? Ante otros. Su función principal es actuar en el nombre de quien lo envió, llevando su mensaje, valores, intereses y autoridad a otra nación o territorio. ¿A otra qué? Nación o territorio. No estamos para qué, para sobrevivir, sino para qué, para reformar. La iglesia no está para sobrevivir, está para reformar. La iglesia no fue llamada a esconderse, sino a qué, a conquistar, a retomar lo que nos pertenece por diseño. ¿Y qué nos pertenece por diseño? Lo que se nos entregó desde el principio. Hebreos 2, 5 al 8 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Le coronaste con gloria y le pusiste sobre lo que, sobre las obras de tus manos. Mire, quiero que le diga algo. Los ángeles desean tener lo que nosotros tenemos. Se me quedaron ahí como que. A nosotros se nos dio gobierno sobre la creación, no a seres celestiales. ¿Fue a quién? A nosotros. Por eso ellos nos esperan con una mesa lista y preparada para la gran ¿qué? La gran boda, la gran cena. Porque los ángeles nos van a servir a nosotros. Cuando te vean entrando, van a decir: wow, allí está el evangelista, aquel que iba y predicaba por las redes, predicaba en las esquinas. Oh, allí va el apóstol Jesús López. Mira, ese es el que predicaba eso. ¿Sabe por qué? Porque él nos entregó gobierno. Qué lindo es eso. Amén. Entonces, concluyo. Diga al que está a tu lado: ya voy a terminar. No fuimos creados para vivir en el cielo, fuimos creados para manifestar el cielo en la tierra. El plan nunca cambió y nunca cambiará. El final glorioso de la historia no es que nosotros subamos, sino que Él descienda. ¿No lo estamos esperando? ¿Acaso no lo estamos esperando? Jesucristo viene. No dice la iglesia va, Jesucristo viene. Y después con Él, entonces vamos. Hello. Entonces lo que nosotros estamos manifestando aquí hoy y lo que vamos a manifestar en este territorio, lo vamos a ver por costumbre allá con Él. Allá no habrá más peleas, más pleitos, ni más envidia, ni más chisme, ni más murmuraciones, ni más vituperio. ¿Por qué? Porque eso es el cielo. No somos fugitivos del mundo, somos arquitectos del reino. Dios no busca que tú vivas con Él, sino vivir contigo. El reino no huye, el reino invade. Jesús no vino a llevarte, Jesús vino a empoderarte para transformar. Cuando entiendas este propósito, dejarás de correr y comenzarás a construir. Denle un aplauso fuerte al Padre. Déselo fuerte. No es tiempo de correr. Y como parte de la conclusión, te voy a dar algo y un principio que tal vez sabes, pero te lo vengo a recordar. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Bartimeo estaba firme y seguro de lo que quería. Pero si dijo la palabra recobrar, era que no era ciego por nacimiento. Hay cosas que por cultura tú pierdes, pero por diseño lo vuelves a retomar. No lo voy a decir porque 3 nada más. Hay cosas que por cultura tú pierdes,
Y no estoy hablando de cultura de reino, porque la cultura del reino es diseño. Pero por diseño lo recuperas. A Bartimeo lo único que le faltaba era que se le revelara el reino. Y se le reveló Jesús. Jesús, hijo de David. Diga conmigo, cultura de reino. Porque si algo tenía David era que era un rey. Y era un rey conforme a la voluntad, el corazón de ¿quién? De mi papá. Entonces ahora Bartimeo dice que recobre la vista. Pero lo que me llama la atención es que aquellos que lo mandaban a callar, ahora cuando Jesús lo manda a llamar, le decían: te está llamando. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que te vituperan hoy son los que te van a tener que aplaudir mañana. Por eso es que tú no oras para que la gente que te haga la guerra se vaya de tu lado. Esas son la gente que te dimensionan. Tú los necesitas al lado. Hello. Esos son los que te van a crear carácter. Amén. Entonces, yo hice lo que el Espíritu me mandó. Declarar esta noche y todas las demás noches, y van a surgir milagros, pero tú no sabes. Viva Jehová, viva mi alma, que voy a dar testimonio de eso. A partir de hoy, que se va a llamar noche de avivamiento y de milagros. Pero el Espíritu me decía: yo quiero que ellos se enamoren, no solo del milagro, sino de aquel quien le va a entregar el milagro. Porque cuando tú te enamoras de aquel que te va a entregar el milagro, el sentido de gratitud inmediatamente se te activa. Y empiezas a venir y empiezas a ser más fiel. Te empiezas a comprometer. ¿Por qué? Porque estás agradecido. Entonces ahora Bartimeo dice: te seguiré. Ahora empieza a seguirlo. Porque por gratitud. ¿Sabe que aquel leproso que fue sanado quería seguir a Jesús, pero Jesús le da una encomienda y dice: vete. Vete y enséñale a los demás malagradecidos esto, que tú fuiste agradecido. Mire, yo no sé, la Biblia no lo registra, pero lo que Jesús hacía, lo hacía, punto y se acabó. Pero yo siempre digo, para mí que esta gente yendo de camino, la lepra le volvió. Eso soy yo, mi alegoría. Porque si hay algo que el reino no procesa, es la ingratitud. ¿La qué? Somos los agradecidos y pasamos por proceso. Imagínate el ingrato. Mira, aquí hay gente que están esperando milagros. Dicen: wow, a fulana le entregaron un milagro, a aquel le entregaron un milagro, y ni tan siquiera está aquí. Si a mí me entregaran la mitad de ese milagro. Bartimeo no desenró el territorio. Él manifestó lo que la gente que tenía los 5 sentidos no hicieron. No hicieron. Tener 5, ¿para qué? Si aquel que tenía 4 solamente logró algo que los que tenían 5 no lo hicieron. Hello. Entonces esto no se trata de impedimento. Esto se trata del corazón. Porque hay gente que quieren un milagro, pero no conocen la palabra gratitud. Hay gente que quieren una restauración, pero como mi padre no está encerrado en la línea del tiempo, ya sabe que si te lo entrega, mañana te pierde. Hay gente, escucha bien, que el Padre le va a permitir que vivan en un proceso, porque el proceso es el que te mantiene ahí. Si Bartimeo no estuviera ciego, no hubiese estado en el lugar que estaba para cuando Jesús llegara. Aleluya. ¿Por qué? Porque si le hubiese entregado la vista, a lo mejor estuviera como un cambista por allá para allá haciendo negocio. Pero tenía que llegar ese momento. Habrá alguien que esté aquí que se atreva a levantar las manos y decir: hoy yo vengo detrás de mi milagro. Y ese milagro no me va a alejar del que me lo entrega. Ese milagro me va a enamorar más. No sé cuál
cuál es el milagro que tú viniste a buscar. Yo no estoy hablando solamente de milagros financieros. Yo estoy hablando de milagros de salud. Yo estoy hablando de milagros de liberación. Yo estoy hablando de un milagro que tu hijo, tu hija va a salir de donde está. Yo estoy hablando de un milagro que tu matrimonio se va a restaurar. Yo estoy hablando de un milagro que tu ministerio se va. ¿Habrá alguien aquí? Yo estoy hablando de un milagro que tus generaciones no se pierden. Yo estoy hablando de un milagro donde tus hijos y tus hijas se van a activar. Yo estoy hablando de un milagro. No cualquier milagro. Pero a veces venimos detrás de la gloria, pero no del Dios de la gloria. Venimos detrás de la manifestación, pero no del Padre que manifiesta. Entonces vengo a recibir, pero nunca vengo a dar nada. Bartimeo tuvo que dar un grito. Si no gritaba, no se le daba. Primero dio y después recibió. ¿Qué tú estás esperando? Te tengo una noticia. El Padre me ha dado autoridad para poner las manos y que surjan milagros. Pero te tengo la noticia. No se trata de mí, se trata de Él. Él es el que te va a dar el milagro. Pero primero lo que pesa es el corazón. ¿A dónde vas a parar después que recibas el milagro? ¿A dónde vas a llegar después que recibas el milagro? ¿Cuál es tu milagro? Yo sabe una cosa, el Espíritu me da discernimiento de que aquí hay mujeres que están orando por un milagro para que su esposo llegue a la casa, para que sus hijos y sus hijas lleguen a la casa. Ahora mismo me da el testimonio y me está diciendo, dile a ella, dile a ellos que yo lo voy a hacer. Aleluya, que no se detenga en lo que estoy haciendo con ella, porque yo lo voy a hacer. Tus ojos van a ver el milagro. Toca a tu hermana, dile, tus ojos van a ver el milagro, porque el Espíritu me dice, el manto lo tengo por este lado, pero el menos que tú piensas que vas a llegar, con ese es el primero que voy a bregar. Eso es lo fuerte. Eso es lo más fuerte. Y póngase de pie que voy a orar por los milagros. Diga conmigo, el cielo y la tierra. Entonces, yo no voy a manifestar a Jesús López. Yo voy a manifestar las dimensiones del cielo en la tierra.